Bueno, hello again. Hola de nuevo. Nos habíamos quedado en que el tiempo pasado simple o pasado es el más recurrente en artículos periodísticos, científicos, ensayos, etcétera, etcétera. Es lo que más se usa. Y pues si lo pasamos a español, pues sí, es lógico. Eh, Fue establecido que ah, fueron deportados, fueron acribillados, hay noticias amarillistas, ¿sí? Entonces, sí, algo, algo así. Y pues yo estaba explicando el primer ejemplo. Eh, Así como pasó con el presente, ustedes pueden hacer que una oración pasiva se vuelva activa, ¿sí? Entonces, si yo pude hacer esto con la primera oración, aquí también se puede hacer. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos eh, la pasiva The work was made by you. Pues iniciamos con el sujeto para hacerla activa. Eh, Como está en pasado, ¿m? El verbo tiene que estar en pasado. Entonces recuerden, acá está en presente, el verbo está en presente. Aquí pasado, el verbo está en pasado. Y recuerden que make, el pasado también es made, ¿sí? Ojo, pasado y participio son diferentes, pero en el caso de made son iguales. Pilas. Entonces, you made y ponemos el objeto que es de work. ¿Listo? Ahí queda la oración en pasado simple, activa. You made the work. Tú hiciste la obra. Ahora, en pasiva, que queda más larga, the work was made by you. La obra fue hecha por ti. Aquí ya no metemos el estar porque la obra estuvo hecha por ti. Nah, eso no suena. Estuvo hecha por ti. No, 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 eso no suena ni a palo. Entonces, fue. ¿Listo? El verbo ser. Fue. Eh, ok, let's get back here. Ok. Number two. The pears were eaten by animals. Entonces, al principio era las peras son comidas y aquí las peras fueron comidas por los animales. Number three. I was studied by scientists. Si en la primera yo soy estudiado, aquí va a ser yo fui estudiado. Yo fui estudiado por científicos. ¿Cuándo? Bueno, tal vez hace años. Por eso soy así. Eh, técnicamente solo cambió el verbo to be. Van a jugar con el verbo to be. Ahora, recuerden que siempre les he dicho, el verbo to be es súper fundamental. Lo hemos visto desde octavo. Y miren hasta dónde llega este to be. Hasta la voz pasiva. Number 4. The temple was discovered now. Entonces, si en el principio el templo es descubierto, pues aquí el templo fue descubierto. Fue. ¿Sí? Entonces, así como yo cambié las oraciones a activas, todas se pueden cambiar. En el caso del templo, se tiene que repetir esto de ponerle a un sujeto. Es más, yo hasta lo puedo variar. ¿Y cómo lo puedo variar? Yo puedo poner, por ejemplo, Charlie. Charlie discovered the temple. Yo puedo jugar con eso, porque no hay un sujeto claro en esa oración. No lo hay. Yo puedo poner el sujeto que quiera. Y lo pongo en activa. Charlie discovered the temple. Fabián discovered the temple. Lo hice una vez. Eh, y en la pasiva podemos quitar el sujeto, omitirlo, o lo podemos poner, como lo hicimos con las demás. Entonces, recuerden, la voz activa es una y la voz pasiva es otra. La voz pasiva siempre va a llevar ese to be como auxiliar, acompañado de un verbo, ¿sí? Un verbo, perdón. Aquí, un verbo que está en participio. To be más participio. Ojo, pa. Esa es la clave. En el ICFES, pilas con eso.
Muchas pilas porque la voz pasiva sí que se pregunta. ¿Listo? Y la van a ver en las lecturas que van a tener en la parte 7, tal vez la parte 4 y la parte 6. Y creo que en la 5. Es que eso está en todo lado. Esas lecturas tienen voz pasiva. ¿Listo? Pero bueno, let's continue. Continuemos. Ok. Let's talk about negative sentences. Vamos a hablar de las negativas. Bueno, en el caso del presente simple, tenemos, we have the contractions aren't and isn't. Remember that and doesn't exist. Recuerden que aren't no existe. ¿Listo? O sea, vamos a manejar aren't, isn't. Ok, we have new examples here. Tenemos nuevos ejemplos aquí. The job is not done by Jim. Number 1. The books are not written by them. Number 2. The code is not carved on the rock. Number 3. And I'm not analyzed by a psychologist. Number 4. Ok, ¿qué tenemos aquí? Vuelvo y resalto ese by de vez en cuando. Hay veces no se necesita el by. Ya voy para allá. Number 1. The job is not done by Jim. El trabajo no está o no es hecho por Jim. ¿Listo? Ese is not, clave, ustedes ya saben que el not va después del to be, o sea, eso ya es una charla muy vieja. Y obviamente tenemos contracción, isn't. O sea, the job isn't done by Jim. ¿Listo? Number 2. The books are not written by them. Los libros no son escritos por ellos. Ojo, el verbo que yo puse en totalidad azul es porque cambió, es irregular. Done y written. ¿Listo? A diferencia de carved y analyzed. Bien. Are not. Contracción, aren't. Aren't. Entonces, the books aren't written by them. Written. Es chistoso porque el verbo write va con I, ¿no? Write. Hasta la O va con wrote. Pero el participio es written. No written. O sea, written no. Written. Written. ¿Listo? Number 3. The code is not carved on the rock. El código no está tallado o grabado en o sobre la roca. Entonces dense cuenta que esta preposición reemplaza al by. Y nótese que no hay nadie aquí y la oración finalizó en la roca. Esta oración es muy especial porque es del selecto grupo de pocas oraciones que uno no puede voltear, como a veces la gente fácilmente lo hace o lo quiere hacer y no hay nadie que ejecute la acción, simplemente que el código sigue siendo el sujeto, en este caso. Es chistoso, ¿sí? Porque es el código el que está en la roca. Entonces, pasivamente el código ejecuta la acción, ¿sí? Entonces, en este caso, no está tallado en la roca. Las demás sí se pueden revertir, se pueden voltear, porque pues tenemos a Jim como sujeto, tenemos a ellos, en este caso, se escribe them. ¿Por qué se escribe them? Y esto lo voy a aclarar, porque no hace parte del tema, pero lo voy a aclarar. Them es ellos, pero cambia, muta, por culpa de la preposición. ¿Sí? Cuando ustedes tienen preposiciones como by, como on, ¿sí? Como over o over, ¿sí? Y así hay como más de 20 preposiciones, los pronombres cambian. Entonces, por ejemplo, en este by, ya uno no dice by I, uno dice by me, by me. El by you no cambia, you es you, eso es lo bueno. El he sí cambia, es by him. El she cambia, by her. El they cambió, by them. Y el we cambia a by us.
Esto es una regla gramatical en donde en inglés todas las preposiciones deben ser precedidas por un cambio en la mayoría de los pronombres. Entonces, pues ahí ténganlo en cuenta, ¿sí? Por eso aquí no dice by they, sino by them. ¿Listo? Si vamos a ser tecnicistas, eso se llama pronombre objeto directo. Pero es que eso no se pregunta en los exámenes del pronombre objeto directo. No, eso es metalingüística. Eso olvídenlo. Simplemente es una explicación más técnica del por qué es así. Ok. Entonces ustedes me dirán, pero profe, entonces ¿cómo activamos eso? O sea, ¿cómo hacemos que the job is not done by Jim quede activa? Bien, iría de la siguiente forma. Jim, por supuesto, es el que activaría la oración. Ahora es una negación, is not done, ¿cierto? Entonces, como estamos hablando de una negación y estamos hablando de presente simple, tenemos que acudir a la negación del presente simple, que es en este caso does not o doesn't. El verbo es do, ¿cierto? Porque tenemos que dejarlo normal. Y ponemos el complemento que es the job. Entonces queda como Jim does not do the job. Jim no hace el trabajo. ¿Sí? No lo lleva a cabo. En pasiva, el trabajo no es hecho por Jim. ¿Sí? Entonces, ojo porque aquí tienen que ir recordando eso. Este ejercicio de pasar activa a pasiva casi no lo ven ustedes, pero es bueno que lo sepan hacer, ¿sí? Es bueno que ustedes practiquen porque así practican el presente simple, practican las negaciones, etcétera, etcétera. Bueno, let's come back here. Okay. And number 4, I am not analyzed by a psychologist. No soy analizado por un psicólogo. Debería. No, mentiras. O sí. No soy analizado. No soy. ¿Listo? En contraste, on contrast, we have the simple past. Contractions. Contracciones. Wasn't. Weren't. Son las únicas contracciones que hay. No hay pierde. And we have the examples. Tenemos los mismos ejemplos. The job was not done by Jim. The books were not written by them. The code was not carved on the rock. I was not analyzed by a psychologist. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? El tiempo. Is not por was not. Are not por were not. Is not por was not. Y am not por was not también. Listo. Entonces, si aquí el trabajo no es hecho por Jim, aquí es el trabajo no fue hecho por Jim. The books were not written by them. Los libros no fueron escritos por ellos. The code was not carved on a rock. El código no fue tallado en la roca. ¿Sí? No fue tallado en la roca. I was not analyzed by a psychologist. No fui analizado por un psicólogo. Entonces, el contraste de no soy analizado por no fui analizado. Entonces, ya establecen ustedes la diferencia ahí, ¿no? Bueno, ustedes saben que las contracciones se pueden poner de una forma informal para salir del paso, a veces hasta ustedes las dicen para hablar más fluidamente. De hecho, las contracciones surgieron fue por eso, sino que con el tiempo la gente las empezó a escribir. Entonces ya empezaron como esa lucha, esa pelea ortográfica como del buen uso del inglés y dijeron, contracciones como aren't, isn't, wasn't and weren't son informales. Y lo formal es esto, is not, un examen, una hoja de vida, un ensayo para la universidad. ¿Listo? Pilas con eso. Pilas porque si no, grave. Hay que saber diferenciar esa parte cultural, ¿no? De lo que es lo formal
y lo formal o informal o no formal, ¿sí?